Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Muy buenos días, niños del quinto grado de la institución educativa 2236 de Bujama. Muy bien, y llegamos al día número 3 de la semana 25. Nuestra experiencia de aprendizaje para esta semana se titula Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. Muy bien, y la actividad del día de hoy, niñas y niños del quinto grado, cuando una fuente de información es confiable. El día de hoy vamos a hablar y vamos a deliberar si es que la información que recibimos del internet o de cualquier otro medio es confiable, ¿ya? Muy bien, esta actividad está relacionada al área de personal social. Y muy bien, niñas y niños, vamos a empezar nuestra actividad el día de hoy y para eso vamos a leer nuestro propósito de la actividad. La semana anterior han reflexionado sobre el uso de la información de manera responsable, el día número 1, y las características que deben de tener un test confiable, el día número 2. Asimismo, en las actividades de ciencia, al realizar las indagaciones, utilizaste criterio de confiabilidad para verificar la veracidad de los textos que has leído. El día de hoy vamos a analizar la confiabilidad de la información encontrada en Internet, utilizando un cuestionario de confiabilidad. Nuestra meta para el día de hoy, recuerden que alcanzar o desarrollar esta meta, habremos logrado nuestro propósito de la actividad. El día de hoy, nuestra meta, deliberar sobre cómo saber si una fuente de información del Internet es confiable. Los recursos que vamos a necesitar para el día de hoy: la ficha, cuestionario de confiabilidad de fuentes de información del Internet, hojas de reuso o el cuaderno de personal social, lápiz o lapicero. Muy bien, el día de hoy vamos a deliberar sobre cómo una fuente de información del Internet es confiable o no. Para eso vamos a leer el siguiente caso. A ver, Laura y Matías conversan sobre lo que escucharon y leyeron respecto al COVID. Por un lado, su tía les dijo que en una red social indicaban que varios países ya estaban elaborando la vacuna contra el COVID-19. Por otro lado, un vecino les dijo que por internet leyó que las ciudadanas y los ciudadanos que quieran participar en la fase 3 de la elaboración de la vacuna pueden inscribirse de manera voluntaria. En otra oportunidad, Laura y Matías ingresaron a una red social y leyeron que la vacuna para curar el COVID-19 ya había sido fabricada y que pronto sería distribuida para todas las ciudadanos y ciudadanas del planeta. También ingresaron a una página web de una institución de salud donde indicaba que la producción de la vacuna contra el COVID-19 demoraría y sería distribuida probablemente en el 2021. Debido a que debe pasar por varias fases. Tenemos la fase preclínica, experimentación con animales, la fase 1, experimentación en un pequeño número de personas, la fase 2, experimentación con un número mayor de personas, y la fase 3, que es la experimentación en miles de personas. ¿Ya? Muy bien. Y la última fase, que es la fase 4,
en el cual se hacen los estudios después de la aprobación de la vacuna para su elaboración. Laura y Matías saben que deben de averiguar si la información es verdadera o falsa, pero aún tienen dudas respecto a cómo comprobar la confiabilidad de la información, especialmente aquella que se difunde por internet, pues han notado que la mayoría de personas comparten y comentan lo que han leído en redes sociales sin investigar la veracidad de dicha información. Muy bien, niños, hemos leído el caso de Laura y Matías, ellos han podido ingresar a las redes sociales y se han informado acerca de muchas fuentes sobre la vacuna del COVID-19, ¿no? Por un lado, su tía dice que ya están elaborando las vacunas. Por otro lado, un vecino les dice que ya hay ciudadanos y ciudadanas que quieran participar en la fase 3, ¿ya? Y también ellos han ingresado a una red social y también han leído que la vacuna para curar el COVID-19 ya había sido fabricada y que pronto sería distribuida, ¿ya? Luego han ingresado a una página web de una institución de salud donde indicaban que la producción de la vacuna contra el COVID demoraría y sería distribuida probablemente el 2021, ¿ya? Debido a que ya estaban en la tercera fase de la investigación, ¿ya? Entonces, Laura y Matías saben muy bien, niños, que ellos tienen que averiguar la información que han escuchado, ¿no? ¿Por qué? Tienen que ver si es que es verdadera o falso. Pero aún ellos tienen dudas respecto a comprobar la confiabilidad de la información, especialmente de aquella información que circula por las redes sociales, ¿ya? Bueno, luego de leer el caso, van a responder a las siguientes preguntas. En sus cuadernos, por favor, niños, en el cuaderno de personal o en hojas de reuso. ¿A qué fuentes han accedido Laura y Matías? ¿No? Se trata de fuentes orales, escritas e internet. Ustedes me van a describir a qué fuentes han accedido los dos. La segunda pregunta, ¿por qué tienen dudas sobre la información que escucharon y leyeron respecto al COVID-19? ¿Ya? ¿De qué están dudando? Están dudando de la confiabilidad, si es que esa información que ellos han recibido es verdadera o falsa, ¿ya? Luego, ¿cómo ayudarías tú a Laura y Matías a comprobar la confiabilidad de la información que se encuentra en internet? ¿Ya? Entonces, ustedes van a dar una respuesta a esta pregunta. ¿Cómo van a ayudar ustedes a Laura y Matías a comprobar la confiabilidad de la información que se encuentra en internet? ¿Ya? Muy bien. Ahora, niñas y niñas, así como Laura y Matías, muchas veces escuchamos o leemos información sobre el COVID-19 proveniente del internet o de nuestra propia familia. Y muchas veces este tipo de información pues nos genera dudas a nosotros, ¿no? Pues ¿por qué nos genera dudas? Porque no sabemos si esta información es verdadera o falsa, ¿no? Esto hace que nosotros tomemos decisiones beneficiosas para el cuidado de nuestra propia salud, ¿ya? Y de todas las personas, ¿no? El cuidado de la salud. Bien, frente a esta excesiva información que se difunde a través del internet o por los medios de comunicación y conversaciones cotidianas, ¿no? Tú sales a la calle, te encuentras con un vecino y comienzan a hablar, porque el tema que todos o la gran mayoría de peruanos habla hoy en día es sobre esta pandemia, sobre este virus del COVID-19 que está cobrando muchas vidas aquí en nuestro territorio peruano, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos una necesidad, ¿no? Tenemos una necesidad.
¿Y cuál es esa necesidad? Pues tenemos que averiguar, ¿no? Tenemos que saber si esa fuente de información del internet es confiable o no. Ya la semana pasada hemos podido nosotros comparar los tipos de información, ¿no? Lo que es un rumor y lo que es una información, ¿no? Una información veraz, verdadera, ¿no? Entonces, niños y niñas, para poder nosotros corroborar que una fuente de información es confiable, es una necesidad por dos motivos. ¿Por qué debemos de ver que esta fuente de información sea veraz? Por el primer motivo, para mejorar nuestra toma de decisiones, ¿no? Tomamos decisiones basadas en la información que tenemos a nuestro alcance. Si la información es mala, las decisiones que podemos tomar podrían ocasionarnos problemas. ¿Se acuerdan del papá de Julia que encontró una receta médica, ¿no? Una receta casera, una receta milagrosa, el cual preparó, y como esta información no era veraz, no era verdadera, pues la receta le hizo daño al señor. Le dio cólicos, dolor de barriga y lo tuvieron que llevar ¿a dónde? Al hospital por una mala decisión. ¿Y en base a qué? A recibir la información muy mala que brindan algunas personas, ¿ya? Y el otro motivo es que es una responsabilidad ciudadana, ¿no? Es una responsabilidad ciudadana. ¿Por qué? Porque muchas veces compartimos y comentamos con las personas que conocemos, ¿no? Esta información que hemos leído o escuchado, sin ni siquiera cerciorarnos de que esta información que nosotros compartimos o comentamos sea verdadera, ¿no? Lo que compartimos puede llevar a tomar una buena o mala decisión a otras personas que confíen en nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros brindamos una mala información, pues la otra persona va a asumir esa información como buena, ¿no? Y le va a hacer tomar decisiones que a la postre le van a reproducir, ¿no? O van a ir en contra de la salud de esa persona. Muy bien. Luego vamos a abordar esta necesidad mediante una deliberación, ¿ya? ¿Por qué una deliberación? Ustedes saben lo que es una deliberación. Hemos hablado ya la semana pasada en el día 3, ¿no? Hemos deliberado sobre fuentes de información utilizadas para prevenir el COVID-19 en el hogar, ¿ya? Vas a revisar, vas a ir a tu portafolio el día 3 de la semana 24 y vas a ver la clase o la actividad que has desarrollado ese día, ¿ya? Y luego vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es deliberar? A ver, niños y niñas, ¿qué es deliberar? Deliberar es conversar, ¿no? Dialogar con las personas y llegar a un consenso. ¿Y qué es un asunto público? Pues el asunto público es el problema que tienen todas las personas, ¿no? Un problema, por ejemplo, el COVID-19 es un asunto público porque está afectando a todas las personas, ¿ya? Para deliberar, a ver, primero debemos de cerciorarnos si la necesidad identificada es un asunto público o un asunto privado. ¿Cómo saber si una fuente de información en Internet es confiable? Vamos a recordar. Asunto público. Afecta al bienestar y los derechos de la población. Todos debemos de participar en la solución. Llegar a un consenso para tomar las decisiones, ¿no? Muy bien.
Y el asunto privado pertenece a un ámbito privado. Su nombre lo dice, ¿no? Privado. Por ejemplo, ¿no? Lo que pasa en una familia o un problema se debe de resolver en privado, entre las personas que la competen dentro de un hogar, ¿ya? En cambio aquí nuestra necesidad es el problema que afecta a la población es el COVID-19. Entonces, un asunto público. ¿Por qué? Porque está afectando el bienestar de todas las personas, ¿no? No solamente de una. Si fuera el bienestar de una sola familia, pues sería un asunto privado, ¿ya? Muy bien, ahora, niños, vamos a reflexionar y responder a las siguientes preguntas, ¿ya? La necesidad de saber si una fuente de información de Internet es confiable. ¿Es un asunto público? ¿Por qué? ¿Y a quiénes afecta? A ver, vuelvo a repetir. La necesidad de saber si una fuente de información del Internet es confiable. ¿Será un asunto público? Claro que sí, es un asunto público. ¿Por qué? Porque esta fuente de información está afectando el bienestar de las personas en forma general. Y también con una mala información afecta los derechos de la población, ¿no? ¿Y a quiénes afecta? Afecta a toda la población, a todos los peruanos, ¿ya? Muy bien, pregunta número 2. ¿Este asunto debe interesar a las ciudadanas y los ciudadanos? Claro que sí. Debe de interesarles a todos, porque es un problema, ¿no?, que afecta a todos, no solamente a un determinado grupo de personas, ¿ya? ¿Quiénes deben de participar en la solución? Los que deben de participar en la solución deben de ser todas las personas, ¿no? Todas las personas que están siendo afectadas por esta pandemia del COVID-19, ¿no? Ellas son las personas que deben de participar en la solución. ¿Para qué? Para que estas malas información que se dan ya no se esté expandiendo mucho más y puedan causar más daño del que ya está causando el COVID-19. Muy bien, ahora ya estamos seguros de que la necesidad es un asunto público, ¿sí o no? Debemos comprender de qué trata. Para ello, vamos a investigar y van a conseguir información de fuentes confiables. Ojo, vamos a investigar y conseguir información de fuentes confiables que puedan ser expertos o instituciones especializadas en el tema. Ahora te invito a leer el siguiente texto, denominado Cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. Muy bien, aquí está la fuente, ¿no? La ficha, ¿no? A ver, la veracidad, dice. Es decir, dudar o comprobar si presenta data verdadera o falsa. Estamos hablando de la información, ¿ya? Responde a las preguntas para saber si la información sobre la cual tienes dudas cuenta con los criterios de confiabilidad. Aquí tenemos los criterios, tenemos el propósito, ¿ya? Responde las preguntas escribiendo un check dentro de cada casillero, ¿no?, de cada casilla, si la respuesta a cada pregunta es afirmativa, ¿ya? A ver, sobre la autoría de la información del Internet. Sobre la autoría de esa información. Se encuentra nombrada, ¿no?, o nombrado la autora o el autor del contenido. Si dentro de la información está escrito, ¿no?, o se nombra al autor de esa información. Aparece la ocupación, años de experiencia, posición o educación de la autora o el autor. La autora o el autor es experta o experto en el tema. Se encuentra con información de contacto de quien tiene la autoría, tal como un correo electrónico. Menciona información sobre las instituciones, empresa, gobierno, universidad que apoya o presenta información.
Si la autoría pertenece a una institución, ¿ha oído hablar de ellas antes? ¿Puedes encontrar más información al respecto? ¿Hay alguien o algún link que te lleve a la página principal de la institución que está enviando la información? El dominio URL de la fuente es gubernamental o gubernamental o organizaciones no lucrativas, ¿ya? Muy bien, esto es en los criterios de confiabilidad en cuanto a la autoría de información que estamos revisando o que estamos analizando, ¿ya? Luego, el propósito, ¿ya? El propósito que tiene esa información. ¿Por qué la autora o el autor escribió o publicó el contenido? Para dar un servicio público, para profundizar más sobre el tema, para proporcionar información general sobre el tema, ¿ya? Ese es el propósito. Ahora veamos la objetividad. Los autores son especialistas en el tema. La información es el resultado de una investigación. El lenguaje usado está libre de emociones. La autora o el autor pertenece a alguna organización de investigación. El contenido de la página tiene la aprobación oficial de la institución, organización o empresa. 4. La precisión. Las fuentes de información están claramente listadas para que la información pueda ser verificada. Indica quién tiene la responsabilidad última de la exactitud del contenido del material. La información puede ser verificada a través de otros medios. Esta información libre de errores, ¿no?, gramaticales, ortográficos y tipográficos. La información parece ser válida y bien investigada, respaldada por pruebas. Ahora veamos la veracidad. Presenta bibliografía. Existen enlaces relacionados con el tema. Los enlaces siguen vigentes. 6. Vamos a ver si esta información se actualiza o no. La información es actualizada. Presenta fecha de edición o publicación. La fecha de edición o publicación es reciente. ¿Hay alguna indicación de cuándo se actualizó por última vez el sitio web? Y por último, la navegación. ¿Es fácil navegar en el sitio web? ¿No tiene enlaces emergentes de publicidad que dificulten la navegación? Muy bien, el grado de confiabilidad de la información del Internet. La información es más confiable si cumple con más criterios de confiabilidad. La información es menos confiable si cumple con menos criterios de confiabilidad. Bien, hemos alcanzado un cuestionario, ¿no?, o una ficha de confiabilidad de fuentes de información del Internet, ¿ya? Entonces, esta ficha la vas a aplicar, ¿no?, a la información que tú tienes o que recibes en el Internet, ¿no? Y nos dice que el grado de confiabilidad de la información del Internet es si la información es más confiable si cumple con más criterio de confiabilidad, ¿ya? Y la información es menos confiable si cumple con menos criterio de confiabilidad. Recuerda, mientras más afirmaciones consigas en tu formulario, más confiable será la información que obtengas del Internet. Muy bien, luego de leer el texto, vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué criterios debe de tener una fuente de información confiable del Internet? Ya lo hemos visto. Son 7 los criterios. Utilizando el cuestionario de confiabilidad,
van a analizar el texto que utilizaste el día 1, las enfermedades y las vacunas para prevenirlas, ¿ya? O sea, el día de ayer, ¿ya? El texto que han leído el día de ayer, ¿es confiable? Si es confiable, ¿por qué crees que lo es? ¿Ya? Hay que responder. No solamente hay que responder con sí o no. Recuerden que a toda respuesta debemos de argumentarla, ¿ya? El cuestionario ayuda a verificar la confiabilidad de una fuente de información del Internet. ¿Por qué? ¿Cuándo podemos decir que una información de Internet es más confiable? La parte última que hemos leído. ¿Cuándo podemos decir que es menos confiable? Muy bien. Se han informado y han comprendido mejor el asunto público. ¿Cómo podemos saber si una fuente de información del Internet es confiable? Para ello, hemos utilizado el cuestionario de confiabilidad que te permitió identificar el grado de confiabilidad de una fuente de Internet. Más confiable y menos confiable. Muy bien, ahora ya están preparados y preparadas para poner las recomendaciones en familia respecto a cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable. Van a escribir las recomendaciones que podríamos y propondríamos en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Muy bien. Luego vas a reunirte con tu familia y le vas a compartir. Y también le vas a comentar de qué trata la necesidad que has identificado. ¿Cómo podemos saber si una fuente de información de Internet es confiable? ¿No? Le vas a explicar, ¿no? Mediante esa cartilla de confiabilidad, ¿no? Para ver si la información que recibimos es confiable o no, ¿no? Tiene que marcar con un check los diversos criterios que te da. Indícales también que para saber si una fuente de información del Internet es confiable o no, utilizaste el cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. También pídele a alguno de tus familiares que busque información de alguna página de Internet a la que acceda frecuentemente. Y luego apliquen el cuestionario y respondan: ¿esa información es confiable? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Recuerda, cada vez que busques información en Internet, hazlo en compañía de una persona adulta de tu confianza. Explora páginas oficiales y las redes sociales respectivas, que son las más y las que tienen mayor información y también mayor seriedad y confiabilidad. En el caso de las páginas web, puedes guiarte de su dominio. Por ejemplo, si terminan en go con v, go.p, son entidades gubernamentales. Si terminan en org, son asociaciones sin fines de lucro como las ONG. Preséntales también las recomendaciones que propones respecto a cómo podemos saber si una fuente de información de Internet es confiable. Pídeles que te digan si están de acuerdo con las recomendaciones que propones y luego que mencionen qué otras recomendaciones ellos proponen. Vas a escribir tu respuesta en el cuaderno. Y por último, seleccionen las recomendaciones que consideran efectivas y escríbanlas en una hoja de reuso. Ubica la lista de recomendaciones en un lugar visible de tu casa. También lo puedes difundir por los medios que dispongan con tus compañeros y con tu profesor. Bien, niñas y niños, vamos a reflexionar, ¿no?
Para eso vamos a recordar nuestra meta el día de hoy. Deliberar sobre cómo saber si una fuente de información de internet es confiable. ¿Ya? Y luego vamos a responder a las preguntas. ¿Lograste saber si la información que leíste en internet es confiable? ¿Qué te ayudó a lograrlo? ¿Pudiste consensuar las recomendaciones con tu familia? ¿Cómo lo hiciste? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Y cómo lo superaste? Recuerden, niñas y niños, organizar lo trabajado, ¿no?, en el portafolio. Entre ellos, el cuestionario de confiabilidad, así como las recomendaciones que consensuaron en familia. Serán insumo para elaborar una cartilla de recomendaciones en los siguientes días. Muy bien, niñas y niños del quinto grado, hemos llegado a la parte final de la actividad del día de hoy. Cuando una fuente de información es confiable. Y también hemos deliberado sobre cómo saber si una fuente de información del internet es confiable. Muy bien, ahora, niños y niños, muchas gracias por su atención prestada. Hemos llegado al final de la actividad del día de hoy. Que tengan un buen día.